Buenos días. Vamos a dar inicio a esta actividad del día de hoy relacionada con la materia de delincuencia y tratamiento. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido y estimado participante José Gabriel Macías Zambrano, cursante de esta especialización técnica en criminología y criminalística. Asignatura Delincuencia y Tratamiento. El tema correspondiente al día de hoy está relacionado con la unidad 3 del cronograma de actividades del programa académico, y esta unidad 3 se titula Violencia Doméstica y Violencia de Género. Componen esta unidad estos dos temas, violencia doméstica y violencia de género. Vamos a tener conceptos, nociones generales de lo que es una y otra, de lo que es uno y otro tipo de violencia, en qué se asemejan y en qué se diferencian, para entrar luego a hablar un poco sobre los programas de tratamiento, de intervención con maltratadores. Vamos a saber cuáles son esos programas con los que cuentan las naciones en su legislación interna para intervenir a los maltratadores. Y de seguida entraremos a conocer y a evaluar la intervención con menores infractores. Un tema especialísimo, el de los menores infractores a la ley. Entonces, conociendo que la unidad 3, como les he dicho, está referida a la violencia doméstica y a la violencia de género, pues vamos a conocer primeramente la definición de violencia. ¿Qué es violencia? ¿Y en qué se relaciona la violencia o qué vinculación tiene con esta especialización técnica de criminología y criminalística? Porque ha de tener una razón, un espíritu, un propósito para el estudiante que está cursando esta materia. El tema de la especialización o el nombre de la especialización, como lo venimos diciendo, es criminología y criminalística, entendiendo de que violencia es toda fuerza, poder o potencia. Violencia que fue asociada desde tiempos muy remotos a la idea de fuerza física y del poder. Ya de esos tiempos remotos, de la antigüedad, los romanos definían la violencia como la voluntad que impone una persona sobre otro para lograr un fin o un objetivo. Y bueno, fueron tomados estos conceptos de fuerza, de poder y de potencia de la observación de la naturaleza. De allí viene el nombre de fuerza de una tempestad, la fuerza de la naturaleza, la fuerza mayor. La Organización Mundial de la Salud, ya para concretar en lo que a violencia, en el plano que nos interesa, es decir, aquella violencia que raya en el mundo del derecho, en cualquiera de sus manifestaciones, por alterar el orden público, el orden social, la paz y la convivencia ciudadana, la define la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza física, de amenazas de unos contra otros, a otra persona, a un grupo o a una individualidad, a una comunidad, a un colectivo, y que tiene consecuencias, o que muy probablemente tiene consecuencias de causar un traumatismo, un daño psicológico, psíquico, problemas físicos e incluso llegar hasta causar la muerte de una persona, de un animal o del entorno medioambiental, porque la violencia trasciende
desde el plano de lo personal, de la persona física, natural, de la persona física, de la persona natural, de la persona jurídica, que también tiene relevancia en el plano jurídico, a manifestarse y a tener consecuencias cuando se ejerce sobre las condiciones medioambientales, sobre el entorno ambiental, sobre el medio ambiente más concretamente, o sobre un animal. Desde el punto de vista jurídico, entonces, la violencia no es otra cosa que el uso de la fuerza, bien sea física o psicológica, por parte del agresor, para lograr objetivos que van en contra de la voluntad de la víctima. Entonces tenemos fuerza, poder o potencia que aplica el agresor sobre la víctima para lograr un fin, para lograr un propósito. Esta fuerza que puede ser física o psicológica. Y allí la violencia física o psicológica, que está recogida en distintos textos legales que tratan sobre conductas desviadas de la sociedad. La violencia puede proyectarse, como dijimos, no solo contra personas, sino también contra animales, por actos de crueldad hacia los animales, o contra objetos artísticos, religiosos. Vemos y hemos tenido conocimiento de casos de vandalismo. Asimismo, en entornos naturales y medioambientales, cuando las agresiones van en contra del medio ambiente, los incendios, las deforestaciones, las talas indiscriminadas, la contaminación de fuentes de agua, etcétera. Todo eso está recogido en la legislación nacional e internacional, con las consecuencias legales o jurídicas para el contraventor o para el agresor. Entonces, en términos generales, la violencia puede incitarse con diversos estímulos y también por múltiples maneras, que está asociada a variados procedimientos. Una violencia psicológica a través del procedimiento de humillación de una persona sobre otra, o de una colectividad, un procedimiento de amenaza, de rechazo, de acoso, de agresiones verbales, emocionales, morales o físicas, como dijimos, para lesionar la integridad física de la persona, del animal, o incluso llegar a causar la muerte de ese animal o de esa persona, o destruir en parte o en todo bienes, objetos o propiedades de otras personas, y que trae, como dijimos, la consecuencia legal aparejada a esa conducta contraventora. Entonces, esa es la violencia que nos interesa conocer en esta especialización técnica de criminología y criminalística, porque hemos dicho que la criminología, pues, es la ciencia que se encarga del estudio de la delincuencia, del delincuente, que ha tratado por muchos años de encontrar cuáles son las causas de la conducta social desviada, cuáles son las causas del crimen o del delito. Y la criminalística, por su parte, es la ciencia que se encarga del estudio de la evidencia, del estudio de las pruebas, del estudio de los rastros, del sitio del suceso, de la persona que ha sido víctima del delito y de la persona que ha sido victimario, a los fines de recabar de ellos los elementos de convicción que se convertirán en prueba en un eventual juicio oral y público. Entonces, encontramos violencia versus delincuencia, porque no toda violencia es delincuencia y no toda delincuencia es violencia. ¿Pero qué es esto? Bueno, hay algunos tipos de violencia. Hemos dicho que la violencia es la fuerza, el poder o la potencia que se ejerce sobre algo. En este caso, se ejerce una fuerza, un poder o una potencia para levantar un objeto pesado. No rayará en el plano de la delincuencia. Y hay delincuencia
que no hace uso necesariamente de la violencia, como los delitos de cuello blanco, como las estafas, la corrupción, algunos tipos de corrupción, porque no se ejerce violencia, no se coacciona física ni moral o psíquicamente a la víctima. De allí las diferencias entre violencia y delincuencia, entre delincuencia y violencia. Hay unos delitos, hay un tipo de delincuencia que es violenta por naturaleza y encontró el legislador la justificación en la violencia para sancionar como delito ese tipo de agresiones. Muchos autores han tratado por años de explicar las causas de la desviación social, entendida la delincuencia como una enfermedad social, como una desviación, pero no han llegado a un acuerdo común. Todas las teorías que hemos estudiado, que explican la criminología, que explican el crimen, que explican la conducta del delincuente, no han logrado a lo largo de los años ponerse de acuerdo sobre cuál es, en definitiva, la causa que genera la delincuencia. Como tampoco lo han hecho los estudios, los múltiples y extensos estudios que han hecho los conocedores del tema sobre la violencia para lograr determinar qué es o cuál es la causa o la razón de ser que causa en el individuo aquella violencia, que, como dijimos, en algunos casos pasa o traspasa a hacerse patente la delincuencia. Unos comportamientos agresivos son o pueden llegar a ser delito en alguna oportunidad de acuerdo a la tipología penal de cada país. Entonces la delincuencia no es otra cosa que un fenómeno social complejo que afecta a ciudadanos, que afecta a la propiedad pública y privada, que afecta a la seguridad de la nación, que afecta a la seguridad ciudadana, la convivencia, la tranquilidad de la colectividad. Entramos entonces, conocida esa noción general de violencia y de delincuencia, a conocer lo que es violencia doméstica. Y porque existe mucha confusión entre los términos violencia doméstica y violencia de género. ¿Qué es una y qué es la otra? Hasta el punto de que se usan como sinónimos, como indistintos, violencia doméstica y violencia de género. En algunos casos, la violencia doméstica puede ser o puede llegar a convertirse en violencia de género. Esto cuando la víctima es una mujer. Ese es el requisito sine qua non para que la violencia doméstica en algún momento sea considerada violencia de género. Que la víctima sobre la que recae la acción agresiva, física o psicológica del agresor, sea una mujer y que sea causada por un hombre. Porque si es causada por una mujer, es igual por una persona del mismo género, no será considerada violencia de género y entrará en el plano jurídico a conocerse, a sustanciarse, a decidirse y a juzgarse como un delito de lesiones o de violencia de cualquier género o de homicidio, si es que se trata de muerte, en o por las vías de un procedimiento ordinario a través de la jurisdicción penal ordinaria y no a través de la jurisdicción especializada de violencia contra la mujer. Entonces, cuando hablamos de violencia doméstica, tenemos que circunscribirnos o mentalizarnos o hacernos la idea de que es aquella violencia familiar, intrafamiliar, doméstica, como su nombre lo dice, en el seno del hogar, en el seno de la familia, en el núcleo o en los componentes del entorno familiar. De allí el nombre de violencia doméstica. Toda violencia que se ejerce entre los miembros de una familia,
bien sea consanguíneos o afectivos por afinidad. Esas que están en su proximidad, unidos por esa relación de parentesco o de afinidad. Esa es la violencia doméstica, que también se conoce como violencia familiar o intrafamiliar, es decir, a lo interno de la familia, aquella violencia física, psicológica, moral que ejerce un miembro de la familia sobre un familiar. Entonces, en este punto, la violencia doméstica, pues, engloba un ámbito muy amplio de delitos cometidos en el ámbito familiar, ¿verdad? Supone sufrimiento que se le añade a la víctima, que están unidas, como lo dijimos, por una especial relación familiar o afectiva y, sobre todo, muchas veces de dependencia al agresor. La violencia doméstica es el nombre que recibe el conjunto de actos de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, económica o financiera que se produce en el seno de la familia, en el seno del hogar, generalmente entre cónyuges o parejas, y que es necesario que el agresor y la víctima compartan, no es necesario que el autor y la víctima compartan o estén compartiendo en el momento de la agresión el mismo domicilio. Esta violencia doméstica en el ámbito jurídico venezolano encuentra su máxima expresión en la categorización delictiva que establece nuestro Código Penal en el artículo 439, el que está referido, el 439, que está referido específicamente a la sevicia. La sevicia. La sevicia, que es el abuso en la corrección o disciplina. La sevicia en las familias. Esto viene de muchos años atrás, fue recogido por el legislador patrio para establecer y castigar los delitos que cometían los padres sobre sus hijos, sobre sus dependientes, sobre su familia, por agresiones brutales, castigos disciplinarios verdaderamente crueles, inhumanos, degradantes, y fue traído y recogido en el artículo 439 del Código Penal. De allí, de esa tipología general, se extrajo luego para calificar los delitos de violencia contra la mujer en la ley conocida como violencia de género, mejor dicho, la ley orgánica para la protección, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y que es la conocida como violencia de género, y también se extrajo conductas que fueron tipificadas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, mejor conocida aquí en Venezuela como la LOCNA. De manera pues que el 439 del Código Penal quedó como residual. Lo que no esté recogido en la Ley de Violencia de Género y en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se castiga por vía del 439 del Código Penal, violencia en el hogar, violencia doméstica. La característica que debe reunir la víctima de violencia doméstica. Como dijimos, la violencia que ejerce un miembro de la familia sobre sus integrantes, sobre los integrantes de ese núcleo familiar. Puede ser contra el cónyuge, la persona con la que haya estado ligada de derecho a través del matrimonio, o por vía de concubinato, lo que se conoce ahora como unión estable de hecho. De manera que el cónyuge, la Constitución le extrapoló derechos patrimoniales a los que están
en relación no por vía de matrimonio, sino por vía de concubinato o de unión estable de hecho, en cuanto a asimilar al matrimonio esas uniones para fines de reclamaciones patrimoniales, es decir, la comunidad conyugal, la comunidad de bienes que integran esa relación, que no es por vía de matrimonio, sino por vía de concubinato o unión estable de hecho, pues la pareja tiene los mismos derechos de un cónyuge legalmente casado para reclamar su patrimonio de comunidad conyugal. Y al entrar en violencia sobre esos bienes que conforman la comunidad conyugal, pues fue recogido en la Ley de Violencia de Género como violencia patrimonial. De manera pues que esta violencia, esta víctima tiene unas características especiales. Puede ser el cónyuge, sobre la persona con la que haga vida en relación de concubinato o de unión estable de hecho, los descendientes, los ascendientes, los hermanos por naturaleza, los hijos por adopción, los afines al matrimonio, los propios cónyuges, es decir, toda una amplia gama de miembros de la familia, los menores de edad, las personas con discapacidad o necesidades especiales que necesitan protección especial y que conviven con la persona agresora o que se hallan sujetas a la potestad, al dominio, a la tutela, a la curatela, a la protección en sí para educarlo, para criarlo, para darle alimento, comida sobre esas personas menores de edad, niños, niñas y adolescentes, sobre las personas que están amparadas por cualquier relación que se encuentre integrada al núcleo de convivencia familiar de la persona, las personas que son especialmente vulnerables, sometidas a la custodia o la guarda en centros públicos o privados. En fin, esas son las características que ha de reunir una víctima para ser considerada violencia doméstica. Así entonces vemos que puede ser víctima cualquier persona que se encuentre dentro del núcleo familiar de la persona agresora, unida por parentesco o no. Es decir, pueden ser los padres, los abuelos, los hijos propios, los hijos adoptivos, los hijos del cónyuge, los hermanos, los tutelados. Y también es indiferente para este caso de violencia doméstica que el agresor, como ya dijimos, es indiferente que sea hombre o mujer, siempre que entre ellos exista la relación que detalla el artículo 439, es decir, que estén unidos por un vínculo afectivo o por un vínculo consanguíneo. El 439, como dijimos, el Código Penal que castiga la sevicia o los abusos en la corrección o disciplina en el hogar, dice textualmente: el que abusando de los medios de corrección o disciplina haya ocasionado un perjuicio o un peligro a la salud de alguna persona que se halle sometida a su autoridad, educación, instrucción, cuidado, vigilancia o guarda, o que se encuentre bajo su dirección con motivo de su arte, profesión o industria, será castigado con prisión de 1 a 12 meses según la gravedad del daño. Entonces vemos aquí todos los verbos rectores que menciona el legislador en los que el agresor ha de configurarse en cualquiera de ellos para ser catalogado como violencia doméstica y aplicar, según el rigor y el género o la gravedad de la violencia, la sanción correspondiente. Pasamos entonces a conocer lo que es violencia de género. Hablamos ya de lo general, de lo que es la violencia doméstica, familiar o intrafamiliar. Y dijimos que cualquier miembro de la familia puede ser víctima y cualquier miembro de la familia puede ser agresor. Cuando entramos al plano de la violencia de género, se cierra el círculo, se cierra el compás.
porque aquí solamente puede ser catalogado como agresor en violencia de género un hombre y puede ser catalogado como víctima solamente una mujer. Si es hombre contra hombre la agresión, no será violencia de género. Si es mujer contra mujer, tampoco. Esa es la condición que exige la legislación especializada en materia de violencia de género. En esta violencia de género, como dijimos, la ley orgánica que castiga la violencia sobre la mujer tipifica una serie de conductas como delitos, las lesiones, las amenazas, las coacciones a la integridad física o moral, a la intimidad de la persona, de la mujer. Será castigado con penas más graves que la que dijimos allá arriba para castigar la sevicia o las agresiones en el hogar. Porque el legislador le da una protección especial a la mujer cuando ha sido esposa o está unida por cualquier vínculo a un hombre. Y de allí parte el legislador para categorizar toda esta serie de delitos. Violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia física, el femicidio, etcétera, etcétera, etcétera. Todos con unas características especiales y unas formas especiales de probarlo para que se aplique la sanción al contraventor. Entonces vamos a establecer de una vez las diferencias entre lo que es la violencia doméstica, que ya hemos visto, y la violencia de género. En este caso, la víctima de la violencia de género ha de ser necesariamente una mujer. En la violencia doméstica puede ser cualquier miembro del núcleo familiar. Es decir, de las que estén relacionadas por relación de parentesco o de afectividad o afinidad con esa familia. La persona agresora, es decir, el victimario o el imputado, puede ser hombre o mujer para el caso de la violencia doméstica, mientras que para la violencia de género se requiere que sea un hombre el contraventor. Es una de las diferencias clásicas de la violencia de género, hombre contra mujer. En la violencia de género generalmente existe una relación conyugal o análoga, como lo hemos visto ya, que es el concubinato o la unión estable de hecho entre la víctima y el agresor. Esa es la generalidad. No quiere decir que si no son casados o no viven en concubinato o en unión estable de hecho, si un hombre lesiona, hiere o le da muerte a una mujer o la agrede psicológicamente, sexualmente, no vaya a salir, no vaya a estar catalogado como violencia de género, porque sí está catalogado y la condición es que sea un hombre contra una mujer. La violencia doméstica es especialmente dolorosa, como hemos visto, y el legislador, el espíritu, propósito y razón del legislador es ejercer protección sobre garantizar protección sobre esas personas vulnerables que comparten el núcleo familiar con la persona agresora. Porque el daño físico o el daño psicológico o moral que se añade al daño moral de sentirse traicionado por alguno en quien debería confiar, pues el legislador recoge, sanciona y castiga esa conducta, porque han jurado socorrerse, protegerse, llevar una vida en paz. Y en el momento preciso en que el hombre, para el caso de la violencia de género, desvía su conducta y atenta física o moralmente contra su pareja, es considerado como un hecho grave y es un delito eh, perseguible de oficio. Anteriormente, cuando
mencionamos el artículo 439, la sedicia del Código Penal, las agresiones del marido contra la mujer eran enjuiciables solo a instancia de parte agraviada. Pero ocurre que la mujer en ningún momento, por aquella relación de dominación o de sometimiento que tenía con el agresor, por miedo, por temor, no acudía a presentar la querella o la acusación privada y esos delitos quedaban impunes. Ahora, con la oficialidad de la acción penal, pues cualquiera, incluso un vecino que tenga conocimiento o cualquier otro familiar que tenga conocimiento de una agresión de un hombre contra una mujer, bien en el plano del hogar doméstico o bien en cualquier otro plano, lo notificará al Ministerio Público, a las autoridades competentes de la persecución penal, se iniciará la investigación y se aplicará la sanción correspondiente al autor. Aquí hay un punto jurídico muy importante que me parece interesante compartir este conocimiento, esta experiencia en el foro jurídico, en esta especialización técnica y sobre todo que da o encaja perfectamente en este tema de la violencia de género y de la violencia doméstica y de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Como dijimos, ya de ese artículo 439, que es lo general del Código Penal, se sacaron conductas para hacer la ley de violencia de género y se sacaron conductas para hacer la ley orgánica de protección al niño, niña y adolescente, conocida como LOGNA. De manera pues que una agresión física, psicológica, moral o sexual contra un niño, niña y adolescente cuenta también ya con un texto normativo, con una ley orgánica en materia penal para sancionar al contraventor. En este punto, la violencia de género, referido a la violencia de género, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, en sentencia número 91, el 15 de marzo del 2017, estableció con carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento y acatamiento para todos los tribunales de la República, la prohibición de otorgar beneficios procesales en algunos delitos de violencia de género y en algunos delitos contra niños, niñas y adolescentes. Es decir, no gozan de beneficios procesales ciertos delitos que fueron catalogados como graves violaciones a los derechos humanos por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La sala en aquella sentencia en el 2017 resolvió que los hechos punibles que ocasionan un alto impacto social y que constituyen delitos atroces por graves violaciones a los derechos humanos son el delito de violencia sexual de forma continuada, el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, el delito de prostitución forzada, el delito de esclavitud sexual, el delito de tráfico de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Estos delitos fueron catalogados por el Tribunal Supremo, por la Sala Constitucional como atroces violaciones a los derechos humanos. Son también imprescriptibles y se les prohibió a todos los tribunales de la República, por esas competencias, otorgar beneficios procesales. También en el plano de la prescripción dijimos que estos delitos son imprescriptibles. Es decir, no fenece o no se pierde la oportunidad para investigar y sancionar al culpable, porque así lo establece el artículo 29 y el 271 de nuestro texto fundamental, es decir, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dice que los delitos que atentan contra los derechos humanos no prescriben.
De allí tomó la Sala Constitucional elemento importante para, en esa sentencia que hemos mencionado del 2017, terminar diciendo que el cómputo para que opere la prescripción de la acción penal destinada al enjuiciamiento se iniciará a partir de que la víctima adquiera la mayoría de edad. Dijimos aquí que el cómputo para que opere la prescripción, esto solo en los delitos que están fuera de estos que ha mencionado la Sala Constitucional. Otra categoría de delitos, por ejemplo, un acoso, un hostigamiento, una violencia psicológica, una violencia física, de los que no están recogidos por la Sala Constitucional como atroces violaciones a los derechos humanos, eso sí prescriben, pero el cómputo para empezar a contar, valga la redundancia, el lapso de prescripción inicia desde el día en que la víctima adquiere la mayoría de edad o desde el día en que la víctima fallece. Esto porque justifican la Sala Constitucional que por la minoría de edad, por el temor, por el miedo, pues la víctima no se presenta a formular la denuncia respectiva. Si el delito ha sido clandestino, nadie ha tenido conocimiento y nadie lo ha informado a la autoridad, pues la sala estima que ha determinado que las víctimas de estos delitos padecen lo que se denomina traumatismo del silencio, traumatismo del incesto o traumatismo de pedofilia. La víctima entra en un estado de pánico, de miedo, de temor, a represalia en su contra si denuncia al agresor y entra en esa fase de traumatismo de silencio. Calla durante años. De allí que la Sala Constitucional amplió considerablemente el tiempo de la prescripción. Y una vez que esa víctima, cuando es menor de edad, hasta que no adquiere la mayoría de edad, no empieza a correr la prescripción para la acción penal. Y el traumatismo del incesto, pues está referido al incesto, a las relaciones sexuales de hijos o padres, hijos contra madres, padres contra hijos, etc. Y el traumatismo de la pedofilia, que son los delitos sexuales cometidos contra los niños. De manera pues que la tardanza de manifestar o de exteriorizar el sufrimiento por parte de la víctima de ese hecho que está prohibido está justificado por la Sala Constitucional cuando amplía el rango o el tiempo para que prescriban los delitos. Existen programas de intervención con maltratadores. La sociología, la criminología, la psicología, la medicina, la educación, es decir, una buena cantidad de ciencias han procurado llevar a cabo programas de intervención con los maltratadores, maltratadores de niños, niñas y adolescentes y maltratadores contra mujeres. Aquel grupo de personas agresores en violencia de género y de aquel grupo de personas agresores de niños, niñas y adolescentes para lograr rehabilitarlos como programas de prevención, intervenciones oportunas a través de distintos programas. Entonces tenemos en cada legislación interna importantes cuerpos normativos, reglamentarios, que enfilan su artillería a procurar la redención o la rehabilitación o la cura de esa enfermedad social, como lo es la violencia y la delincuencia, a través de ciertos y determinados programas
de ciertas y determinadas organizaciones especializadas en cada nación. Y encontramos también en el plano internacional que muchas organizaciones internacionales se han preocupado por el tema de los derechos humanos, por el tema de la violencia contra niños, niñas y adolescentes y el tema de la violencia contra la mujer. La Organización de las Naciones Unidas adoptó en el 79 una convención suscrita y ratificada válidamente por muchos países, estados de la comunidad internacional, para eliminar las formas de discriminación contra la mujer. Hay medidas, hay conferencias, hay recomendaciones, reuniones internacionales, congresos en distintas partes del mundo, en distintas fechas, encaminados a eso, a llevar programas de intervención, a intervenir real y efectivamente en la conducta del agresor para proteger a la mujer y para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Estos programas de intervención tuvieron su origen en la década del 70 y 80 en Estados Unidos y Canadá, y luego llegaron a Europa, se fueron extendiendo en los años 80 por el resto del mundo, hasta llegar a lo que hoy se conoce en la comunidad internacional como todos los programas que hemos visto en las Naciones Unidas, de todas las organizaciones de derechos humanos conocidas a nivel mundial, que buscan implementar programas y medidas oportunas para reinsertar, para curar al desviado social, al contraventor. Y como punto final de esta unidad, vamos a hablar entonces de la intervención con menores infractores. Otro punto especialísimo. Hemos visto ya arriba que la LOGNA, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece eso o garantiza que cuando los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de delitos, pues cuentan con una jurisdicción especializada. Pero hay el caso donde esos niños, niñas y adolescentes son los contraventores, es decir, son los menores infractores. Van a la otra cara de la moneda, que también está regulado todo en esa ley especial, en la LOGNA. Cuentan con un procedimiento especial, especialísimo, cuando son niños, es decir, cuando son de 12 años hacia abajo o menores de 12 años, cuentan con un régimen de protección. El niño infractor será puesto a la orden de los consejos de protección y si es de 12 años hacia arriba, será puesto como contraventor penal a la orden del sistema de responsabilidad penal. Entonces, son muchos los menores de edad que han o que están infringiendo la ley, de allí el nombre de menores infractores. Y vieron los estados, vieron las naciones, vieron la comunidad internacional la importancia de intervenir oportunamente en estas conductas de menores. Recordemos que cuando vimos las teorías que explican la criminalidad, muchas de ellas que han tratado de explicar el fenómeno de la delincuencia, encontramos una muy particular, una teoría moderna, que es la teoría de la coacción. Cuando el especialista dice que la delincuencia o que la conducta social desviada se va desarrollando en 4 fases. Citó una fase de la infancia, del niño rebelde, del niño malcriado, que logra todo a través de la coacción a sus padres, a través de la presión, del lloro, del llanto, de la rebeldía, y el padre lo va satisfaciendo en todo lo que el niño va pidiendo. Luego, a la segunda fase, es la fase escolar. Ya ese niño va desadaptado desde el hogar y llega a la fase de la educación inicial,
al preescolar, la fase escolar, y no se adapta con facilidad y empieza a sufrir rechazos. Y ese rechazo lo lleva al fracaso en su actividad, en sus actividades escolares. Y luego de adolescente ya va formando grupos, ya va formando pandillas de iguales a él, es decir, de todos aquellos que van siendo disgregados, que van siendo excluidos por su mal comportamiento en el entorno social, en el entorno educativo, en el entorno familiar, y van formando bandas, pandillas, y al llegar a la adultez, dice el especialista, dice el científico que ha estudiado este tipo de conducta desde la infancia hasta la adultez, pues que ya tiene suficientes méritos o habilidades para hacer una carrera delictiva. Y dice esa teoría que no es que sea un hecho cierto o real de que la persona que empieza con una infancia de ese tipo llegue indefectiblemente a ser delincuente en alguna de las siguientes fases de su vida, sino que es una teoría probabilística, es decir, hay muchas probabilidades en pro y en contra de convertirse delincuente, es decir, hay muchas probabilidades de que la persona en cierta o determinada etapa de su vida revierta esa conducta antisocial, esa conducta social desviada, y se enfile o se encamine por la línea del bien. Y hay también muchas probabilidades de que muchos lleguen a delinquir. Es decir, es un punto medio. Da para uno y para otro lado. Pero la generalidad, de acuerdo a los estudios criminológicos, es que el que empieza de niño con una conducta de ese tipo y que no tiene reparo, no tiene remedio, no se le pone atención oportuna para reinsertarlo, para rehabilitarlo, para curarlo y ponerlo en el buen camino, pues llegará a hacer o a emprender una carrera delictiva. En base a al tipo de conducta que presenta un menor en conflicto social, pues pueden catalogarse como un menor infractor según, como lo hemos dicho, la Ley de Responsabilidad Penal de Menores. De 12 a 18 años, la categoría aquí en Venezuela eh, para crear el sistema de responsabilidad penal de niños, niñas y adolescentes. De manera pues que un muchacho de 12 años o una muchacha de 12 años, adolescente, hasta los 18, si infringe la ley penal, es decir, si comete alguno de los delitos tipificados en cualquiera de los textos penales venezolanos, pues se hace merecedor al inicio de una investigación y a la aplicación de una sanción a través de la jurisdicción penal especializada en materia de adolescentes. Hemos dicho que hay cantidades de convenciones, de resoluciones, de recomendaciones, reglas de las Naciones Unidas en el plano internacional. Hay muchos factores de riesgo que están siendo estudiados para prevenir casualmente que el menor llegue a cometer delito o llegue en algún momento de su vida a ser delincuente o criminal. Factores psicológicos, familiares, sociales, todos. Es un equipo multidisciplinario que está abocado constantemente a la prevención o al tratamiento de los menores infractores. De allí la importancia que reviste la intervención, es decir, prevención antes que coacción. Por aquello de que es más importante prevenir que curar, prevenir la enfermedad, en este caso la enfermedad social de la delincuencia, con planes, programas y proyectos sociales oportunos, con un destacado equipo multidisciplinario, un equipo de alto nivel, un equipo de profesionales y técnicos, conocedores a plenitud de cada una de las áreas de trabajo.
médicos, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, educadores, en fin, todos agrupados en organizaciones específicas para tratar el tema de la delincuencia juvenil o del menor infractor o del menor contraventor o del menor que padece de enfermedad social, que ha desviado su conducta, que ha desertado de la escolaridad, que tiene problemas en su hogar, en su entorno. Todo eso porque vimos que la ciencia de la sociología, encargada de estudiar grupos o comunidades de personas, pues ve y detecta en el campo, en el terreno, estas irregularidades, estas desviaciones, esta delincuencia juvenil y hace las recomendaciones propias para que ese grupo de especialistas que está diseñando y para el que tenga que tomar las decisiones, pues decida en consecuencia, con planes oportunos, con planes reales y efectivos para tratar la delincuencia del menor, para intervenir al menor. De allí que la intervención en el menor, pues debe, en el menor o en el niño, niña y adolescente, debe ser una intervención de altura, debe ser una intervención ética, muy profesional, por la especial condición que tiene un niño, una niña o un adolescente. Es un trato especial que le da la ley y todo esto lo recoge en la justificación que tuvo el legislador cuando creó esta ley especial en un principio denominado del interés superior del niño, niña o adolescente. Un interés que va más allá de los intereses de los adultos y que requiere un trato muy especial. De manera pues que tenemos que, para concluir, interiorizar, hacer nuestro, en nuestro concepto diario, que los programas de intervención con menores infractores son especialísimos por su propia condición de niños, niñas y adolescentes que no han alcanzado su estado pleno de madurez mental y de desarrollo físico e intelectual. De allí es que emana este principio del interés superior del niño, es decir, para evitar que se le trunque su normal desarrollo de su personalidad. Y el tratamiento que ha de dársele, pues es muy especial, muy riguroso. Bueno, con esto damos por concluida la actividad del día de hoy. Hemos finalizado el temario de la unidad número 3. Entramos ya en recta final para próximamente, en la próxima actividad, la unidad cuarta y última y asignar otra actividad. Buenos días.